Bueno, nos habíamos quedado en esta parte, creo que no entrado más, ¿no? Dejar de presentar, no. Ya, voy a comenzar nomás, porque si entra más me esperarán. Ya, estábamos en esto, habíamos sacado la temperatura promedio, todo eso habíamos hecho ya. Ya, hemos determinado estos parámetros usando esta ecuación que tenemos ahí a la izquierda, a la derecha mejor dicho. Hemos ingresado estos valores. En esto habíamos hecho, ¿no? Esta es temperatura promedio que hemos sacado aquí. Esta es la temperatura promedio. Lo colocamos en un cuadrito como lo que está presentando ahí. Y tenemos temperatura en grados Celsius, alfa 1. En este caso estoy tomando como J, o sea, el tercer componente como J, o sea, digamos, sobre el cual vamos a calcular, ¿no? Sobre el cual va a girar nuestro cálculo. Podemos elegir el 1, el 2 o el 3, ¿no? Si elegimos 1, aquí sería 1, 1, 2, 1 y 3, 1. Si elegimos 2, sería 1, 2, así. Aquí también variaría, pues, ¿no? El primero, por ejemplo, es 1, 3. Todo es con 3, pues, ¿no? 2, 3 sería así, cambiamos. J no me cambia, pues, ¿no? El I es 1, 2, 3. El J va a ser 3, 3, 3, 3 en los 3, ¿no? Entonces, ingresamos esa ecuación aquí. Esta ecuación que tenemos ahí, y esta es esa ecuación que está al lado derecho, que ustedes están observando ahí, alfa y J. Entonces he ingresado eso ahí. Entonces, voy a poner esto. Hay algunos chicos todavía que están ingresando. Y aquí está. Esta presión de saturación que tenemos aquí. Como es burbuja, utilizamos la presión de burbuja. Con eso lo calculamos, multiplicábamos P de saturación, J sobre J, ¿no? Entonces, el líquido, pues, ¿no? Entonces, con eso sacábamos este P de saturación. Entonces, con esto hemos calculado, con esto aquí. Vamos a poner este P de saturación. Este P de saturación aquí, 3. Con eso calculamos, ¿no? En este caso, X1 más, o sea, la sumatoria P sobre X1 más 1, 3 más X2 alfa 2, 2, 3 más X3 alfa 3, 3 sería. Entonces aquí es esto, 840. No, mejor dicho, aquí 1. Este es 840, sí, es 3, entonces tomamos en cuenta todo esto y los componentes, como indica aquí. Ok, me va a seguir molestando, pero esto no me va. El problema que no me ha funcionado el anterior. Entonces, ahí tenemos entonces 840 y calculamos temperatura finalmente con esta fórmula que está aquí en la segunda. Esta fórmula que está de saturación J dice ahí. Con eso calculamos y tenemos 67. Ahí tiene que tenerse en cuenta de que estamos tomando esta presión, no es la presión dada, ahí a veces se equivocan. Es la presión que hemos calculado, esta presión de saturación J, o sea que es el componente 3, ¿no? Los parámetros del 3 aquí utilizamos, ¿no? El componente 3. Entonces ahí tenemos eso. Lo que hay que hacer es anotar esto y pasarlo aquí. Y hacerlo, temperatura, corregir aquí, en esta fila, aquí. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ahí ya tomó en cuenta la temperatura que hemos pasado. Ahí también estamos viendo que también ha tomado la temperatura, igual aquí, ¿no? Con la temperatura, y aquí, vamos a ver, ha tomado los 3 de aquí, listo, aquí tenemos ya todo. Pero como ustedes lo hacen reconocer, es jalando aquí nomás así, ahí lo jalan, ¿no? Nada más, de aquí nomás cada uno lo van jalando, entonces, una vez que está puesta esta temperatura, automáticamente lo reconoce. Ustedes tratan de que eso lo reconozca, que esté en orden. Hacen clic, por ejemplo, vamos a ver, está reconociendo ya esta presión. O sea, todo está en orden. Una vez que la segunda parte, segundo columna que han hecho eso, ustedes lo jalan aquí. No es necesario calcular. Todo lo jalan aquí. Listo. Y llegan aquí 66, 93, 93.
66, 93, 93. Nada más. O sea, no es necesario que vienen ustedes, calculen cuadro por cuadro. Pueden jalar, pueden jalar más, eliminan los otros, pues, ¿no? Entonces, con los dos últimos se quedan. Aquí, por ejemplo, 66, 93, 93, 66, 93, 93, 93, 95, ¿no? Podemos quedarnos entre estos dos, por ejemplo, pero si estaríamos calculando manualmente. Como estamos con Excel, no hay problema en eso. Podemos saber. Y esta es la temperatura de burbuja, que yo lo he puesto con un poquito, un colorcito, lo he resaltado, ¿no? Entonces, hay temperatura de burbuja, ¿sí? 66. Ya utilizamos para verificar esto, podemos poner aquí una temperatura 50 grados, por ejemplo. Se me ocurre poner 50 grados por Solver. Y utilizamos esta fórmula, ¿no? Y esta función T lo ponemos aquí, ¿sí? Y en este caso no es 10 a la, aquí hay que tener cuidado. Es 10 a la, porque como estamos trabajando con tetracloruro de carbono, esto. En este caso es 10. No es extra. Mucho cuidado hay que tener aquí. No es esta fórmula. Si bien es cierto, aquí no es 10 a la... Todo esto es 10. ¿Ok? Esto sí hay que corregir. No corresponde a en este caso aquí. Por error lo he puesto eso a la 10. Si bien es cierto, todo está bien, pero este es porque no es un logaritmo natural. Esto tomen en cuenta. Este es 10 a la potencia de todo esto, ¿ya? A la potencia de todo eso. Porque si fuera logaritmo natural, ahí sí. No es logaritmo natural en este caso. ¿Ok? Esa es la observación que hay que hacer. Ya, hemos calculado con 50, hemos puesto, supongamos que esta fórmula lo hemos introducido ahí, aquí, a esta función, y hacemos el cálculo aquí. Entonces ponemos datos, y pasamos a Solver, y ahí está. Y esto. No sé qué parte a coger aquí. Aquí está. Esto es lo que debe coger. Listo. Ahí. Y siempre hay que revisar estos valores. Y después el valor que vamos a calcular. Lo malo que se corre, mi máquina está un poquito mal. A ver si ha corrido, porque si no, si agarro esto... Aquí. Aquí es. Entonces, esto tengo que corregir yo. Y pues 50, ¿no? Entonces, pongo resolver. Listo. No sé por qué no se aceptar. Está lento mi máquina. 66, 93, 93. Es que casi igual sale. Este es 10 a la menos 4, pues, ¿no? Entonces, este es a las 10, por si acaso. No es esta función. Y pues aquí está corregido. Fíjense ustedes, ahí está a las 10. No es esta fórmula. Pero tengo corregido ya eso. ¿Ok? Una vez que hemos hecho con la ecuación de Antoine, una vez que hemos calculado eso, calculamos la composición de burbuja para los tres. La cosa es que la suma de estos tiene que ser siempre igual a 1, ¿no? Si no es 1, hay un error, ¿no? Siempre tiene que ser suma 1. Ahí está 1. Entonces va a regresar. Una probada hacemos, ¿no? Para no generar más espacio. ¿Ok? Entonces la sumatoria de todo esto tiene que ser la ecuación de equilibrio, pues eso, ¿no? Yo creo que hasta ahí estamos bien. Vamos a ver el otro, punto de rocío. En el punto de rocío la diferencia es lo que nos da Y. Y en el anterior nos daba X como dato, pues, ¿no? Pero con los mismos números. Aquí como ven, aquí 0.2, 0.45, 35. Y sacamos la temperatura promedio igualito que el anterior. Y el mismo temperatura promedio sale, porque los valores de Y no hemos variado, pues, ¿no? Este era, en vez de X, los mismos valores de aquí. Entonces, la misma composición, tanto de Y como X hemos tomado. Y sale 68.35. El anterior, ¿cuánto nos ha salido? Nos ha salido 66. Punto de rocío, aquí. 68. Esto lo copiamos aquí. Podemos poner aquí 60, no hay problema. 65 podemos poner. Pero estamos haciendo un procedimiento que más o menos, como debemos calcular. Por ejemplo, para Solver yo no pongo el mismo número, yo pongo cualquier número, que esté cercano, por supuesto, que no esté muy alejado, ni tampoco muy ¿no?
un poco un valor cercano al promedio general, más o menos. Al tanteo ustedes calculan. Nuevamente aquí la temperatura es igual, ¿no? Entonces vamos calculando esto, alfa 1, 3, 2, 3. En este caso, como es el mismo, va a ser igualito que el anterior. Y tenemos la presión de saturación con estos valores, ¿no? Y tenemos, pero esta presión de saturación es esta, no es como es Rocío, con esto calculamos. Esa es la diferencia, por eso sale 900, pues, ¿no? El anterior no salió 900. O sea, sería Y1 desarrollando P por Y1 más entre alfa 1, 3, más Y2 alfa 2, 3, más Y3 alfa 3, 3 sería así, ¿no? Con esto calculamos. Entonces ahí tenemos eso. Una vez que hemos calculado temperatura, colocamos aquí en el siguiente y hacemos reconocer todos los valores, haciendo de que esto reconozca todo y ponemos, aquí hacemos clic, se ha aceptado esto. El tema es de que Solver tiene que entender de que lo he trasladado este valor aquí, así va a ser, cíclicamente así va a ser, aquí, así, 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 así. Y el Solver con la segunda columna ya entendió eso, por eso lo hacemos eso. Aquí si hacemos clic, ya la temperatura que hemos trasladado ya lo reconoce. Con esa nueva temperatura está trabajando. Bueno, el método iterativo, antes manualmente hacíamos hojas y hojas y hojas, llenábamos pues en forma manual con nuestro calculadora, manual que teníamos, nuestro calculador Casio, teníamos, no programable por decirlo. Entonces aquí como es como una especie de programa. Como quiera que ustedes están observando, esta es la secuencia del cálculo por si acaso. Esta es la temperatura promedio, ¿no? Después este es en programa, o si ustedes programan un lenguaje de programación, igualito harían la secuencia, ¿no? Ingresan, sea cual fuera, el programa Basic, Visual Basic o cualquier otro, C++, igual. Con este algoritmo ustedes ingresan, pero para Excel más fáciles. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos jalar aquí. Por ejemplo, yo lo voy a borrar todo esto, ¿no? Entonces ustedes lo pongo. Solamente ahí hay que poner 68 era, ¿no? Igual ha salido, vamos a ver, borra. Entonces ustedes jalan de aquí. Y lo jalamos ahí. Y listo, ahí. Y el 68, 95, 15. 68, 95, 16. Y eso mismo calculamos con Solver, ¿no? Aquí. Y no, yo por ejemplo, para calcular aquí, no necesariamente tengo que poner 50 de nuevo, puedo poner aquí, por ejemplo. Pongo 50 inicialmente, ¿no? Ese se llama valor inicial que nosotros damos para calcular el Solver, ¿no? Y entramos nuevamente aquí, burbujas, este es Rocío. Aquí estamos. Entonces aquí, un poquito lo recordemos aquí se observa aquí. Entonces esto, hacemos función, aquí lo ponemos ahí, y corregimos esta celda, lo hacemos reconocer esta celda así. Nuevamente se me ha corrido. Aquí está, esta celda, que está por calcular. Está por corregirse, si quiere decir. Y ponemos resolver. Aceptar. ¿Cuánto ha salido? 68, 95, 16. 68, 95, 16. 68, 95, 15. Y en realidad es 16. Entonces el valor, si jalaba aquí, probablemente hubiera salido 95, 16. Pero eso ya no tiene mucho importancia, ¿no? Entonces aquí. Y para Solver se ha calculado con esto, ¿no? Se calculó aquí, por ejemplo, P está... también está mal. Este es 10 a la, esto es. Presión de saturación 1 es 10 a la, aquí. Esa es uno, creo que he corregido en la otra versión. Este es 10 a la, vamos a ver. Ahí está 10 a la, esto. Falta aquí 10. Aquí falta 10. Esto también está mal, esto va a corregirlo, ¿no? Mejor va a borrar todos los que están mal. Pero ustedes se confían aquí, hacen clic aquí y la fórmula sale aquí. Ahí arriba sale la fórmula. Haciendo clic aquí sale la fórmula. Ese es 10 a la factor todo. Y la presión de saturación no es en realidad es presión de saturación, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos así. ¿Ok? Y aquí también hay que tener cuidado aquí
cuando hacemos el método iterativo, aquí hay que tener cuidado. Lo que varía es aquí esto. Les he dicho, ¿no? Advertencia, esto es lo que estamos viendo. Esa es la diferencia. La secuencia de cálculo es exactamente igual. No hay variación. Entonces, igual con Solver o alternativamente ustedes, si yo les pido solamente por método iterativo, ustedes me desarrollan esto. Por favor, esto bórrenlo. Bórrenlo si ustedes no estoy pidiendo esto. Si les digo método Solver, háganlo Solver, pero esto bórrenlo. Háganlo nuevamente. No me dejen tal como está. Porque si me dejan tal como está, no los voy a... Estas fórmulas también ustedes úsenlo, después despejenlo, no lo pongan en el examen. ¿Ya? Entonces aquí, con esta temperatura, que es temperatura de rocío, nosotros, voy a ponerlo así, el ojito 68, o con esto, con cualquiera, calculamos las presiones de saturación para esta temperatura que hemos hallado. Y calculamos la composición del rocío. Pero cuando están ustedes haciendo flasheo, no hagan ya eso. O sea, si los pongo es flashear, ya no hagan esas cosas. Si yo les digo temperatura burbuja, la composición y temperatura burbuja determinar, ahí sí. Pero si ustedes están flasheando, no. En el flasheo lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Cálculo de evaporación instantánea. Ya, en el flasheo lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Ustedes asumen el valor de Z, este Z, para burbuja hacen de que este sea X. X1, X2, X3. Para rocío asumen de que este es Y1, Y2 y Y3. ¿Entendido? Entonces, ustedes, para cuando quieren hallar, porque yo en cálculo de evaporación instantánea le va a dar todos estos datos. Entonces, como ustedes, y les digo T un medio, entonces, para determinar temperatura de burbuja, temperatura de rocío, ustedes asumen de que este valor es X1, X2 y X3 para burbuja. Para rocío, ustedes asumen de que este es Y1, Y2, Y3. Con eso calculan la temperatura de rocío. ¿Entendido? Listo. Entonces, aquí tenemos temperatura de dada. Esta es la temperatura dada. La temperatura que nosotros hemos hallado. Ese es el problema, nos dice, calcule cálculo de evaporación instantánea para presión de 760 milímetros de mercurio y temperatura un medio de burbuja y rocío. Como es para la misma temperatura, para la misma presión, que es 760 milímetros de mercurio, hemos calculado la temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Con eso lo hacemos el promedio. En este caso no es necesario ya probar si hay flasheo o no hay flasheo. Simplemente calculamos temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Si yo les doy presión, por ejemplo, yo les doy presión de 760 milímetros de mercurio y la temperatura, por decir, digamos, 80 grados. Yo no les he dicho temperatura media, sino temperatura, así nomás. Lo que ustedes tienen que demostrarme ahí es que si existe flasheo o no existe flasheo. ¿Con qué lo hacen? Con presión de burbuja y con presión de rocío. La presión debe estar dentro de presión de burbuja y dentro de presión de rocío. O sea, dentro de eso debe estar el valor, debe fluctuar. Como sabemos que la presión de burbuja es mayor y la presión de rocío es menor, entonces la presión dada para flashear debe estar dentro de él. Ahí se comprueba. Pero si les digo, a la presión un medio ya no, pues prácticamente ya están comprobando ya con eso. Quiere decir que entre burbuja y rocío pues es un medio. Igual en la temperatura, ¿no? Pero si yo los digo así, simplemente les doy temperatura y presión, ustedes tienen que comprobar si existe flasheo o no existe flasheo. Puede ser que no exista, así simplemente se les doy así. Se les doy presión y temperatura secas. Entonces ustedes tienen que comprobar si hay flasheo o no. El método más fácil de comprobar es calculando las presiones de burbuja y rocío, porque no se metan con temperatura burbuja y rocío, porque más tiempo necesitarían. Eso he comentado en la clase, ¿no? Hacemos nuestro flasheo entonces. Entonces nuestro flasheo, como para eso nos dan 3 datos. Pues. ¿Hay chicos? Ahora. Ya. Ver todos, admitir a todos. Ya, listo. Ya, está grabando, ¿no? De paso también se lo pongo todo.
Ya. Entonces les estaba diciendo, cuando se trata de flasheo, tenemos estos datos que les he dado. Como ustedes han hallado temperatura de burbuja, temperatura de rocío, entonces la temperatura ya la han promediado, pues, ¿no? Un medio de temperatura de rocío y temperatura de burbuja, ahí está. Lo hemos ya promediado. Hemos hallado temperatura de burbuja y temperatura de rocío para las mismas condiciones. Hemos asumido de que Z1 es igual a X1, este es igual, para burbuja, y para calcular temperatura de rocío hemos asumido de que este es Y1, Y2, Y3, los mismos valores. Y con eso hemos calculado temperatura burbuja y temperatura de rocío. Y esa temperatura promedio es 67,94. Yo puedo poner 68 aquí tranquilamente, no hay problema. Lo pongo 68 si es posible, yo lo reduzco, o si no, este valor hasta 68 puedo poner, se convierte en 68. O puedo trabajar con estos dos nada más, así. Entonces ahí tengo, no pasa nada, tranquilo, ¿no? Ahí trabajamos aquí, temperatura en grados Celsius, presión 700 milímetros, 60 milímetros, estas son las condiciones, estos son los datos, son datos del problema. ¿De qué se trata? Se trata de calcular la fracción de volumen en la columna de destilación. En la parte superior sale la fracción de volumen con su composición Y1, Y2, Y3, así es que depende. Y en la parte de abajo, que son los materiales más pesados, salen como líquido, por ejemplo, ¿no? Entonces salen como líquido con su respectiva fracción de líquido L, y eso su composición X1, X2 y X3. Listo. Hemos hecho la ecuación, pues ustedes tienen, ¿no? Hay dos métodos de cálculo, por supuesto, aquí. No solo hay, por ejemplo, claro, B vamos a utilizar sí o sí Solver, ¿no? Entonces, hay varios métodos, obviamente. Ustedes calculan métodos numéricos, por ejemplo, el método Newton-Raphson, por ejemplo. Pero esta fórmula sí está bien. Esto no es que esté mal. Esta fórmula sí está bien. Entonces, algunas fórmulas a veces por error, por apuro, se le ha puesto así, se ha corregido posteriormente, pero como no graba, a veces sale igual. Entonces, por eso hay que poner, guardar, hay que poner. Entonces, esa fórmula vamos a aplicar, pero esta fórmula está en función de Y. ¿Se acuerdan que hemos hallado para X, Fx y Fy? Entonces, esta es la sumatoria de Y. Cada término es sumatoria de Y. Ahí vamos a poner ahí. Entonces, ponemos, primeramente para flashear, lo primero que tenemos que hacer nuestro cuadrito así. Componente 1, componente 2, componente 3. Inclusive al costado podemos poner Z1, Z2, Z3. Pero igual, vamos a jalar. Entonces, aquí, por ejemplo, calculamos las presiones de saturación. La presión de saturación, ¿con qué calculamos? Con con ecuación de Antoine, ¿no? Nos calculamos para la temperatura dada, ¿no? Para esa temperatura que promedio que hemos hallado, con eso calculamos la presión para cada componente hallamos. Después KI es igual a la presión dada, o sea, la presión, mejor dicho, a la presión de saturación sobre la presión dada. Eso por equilibrio, pues, ¿no? Habíamos dicho Y es igual, KI es igual a Y sobre XI. O sea, representa la fracción de la fase de vapor, y es con respecto a la fracción molar de la fase líquida. Eso a su vez es igual a la presión de saturación del componente I, del mismo componente, y de la presión dada del sistema. Esa es de la ecuación de equilibrio, hemos establecido eso. Entonces ahí tenemos, calculando, ahí tenemos la presión dada, ¿no? Ahí, con su presión dada, que tenemos ahí, dividido entre la presión de 760 milímetros de mercurio, ahí está, ¿no? Tenemos eso. Entonces ahí tenemos, y calculamos para cada uno, ¿no? La presión de saturación, y una vez que hemos calculado eso, calculamos KI. Esa es la constante de equilibrio de fases, ¿no? En este caso sí necesitamos, porque la fórmula hemos establecido en base a esa relación, nos hemos establecido. Aquí, por ejemplo, igual, nosotros ponemos función B, esta es la función B, que están aquí abajo, es. Hacemos igual, este era igual a 1,
Pero al hacer la sumatoria, lo ponemos -1 y la función lo hacemos 0, porque en Excel, para resolver por solver, tiene que estar 0, pues, ¿no? Para determinar B. O sea, la fracción de vapor. La fracción de vapor vamos a determinar. Dos fracciones hay aquí, pero en la columna de destilación o deflación, en la parte superior sale la fracción de vapor, en la parte inferior sale la fracción de líquido con L mayúsculo que hemos denominado, ¿no? Hemos deducido la fórmula. Entonces, cada uno de estos términos equivale a Y1 más Y2 más Y3, ¿ok? Cada uno es, o sea, y esto sería Y1 más Y2 más Y3 sería igual a 1, pues, ¿no? -1 igual a 0. Pues, ¿no? Creo que alguien más quiere entrar. Bueno, ya. Está un poco tarde, bien, empecé un poco, no, como no es, fuera de esto estoy haciendo, esto, ya, listo. Una vez que esta función es esta función. Lo he copiado todo esto cuidadosamente, ustedes lo copian, todo esto bien cuidadosamente, depende también escribir cuidadosamente la ecuación y ustedes hacen esta ecuación. Lo ingresan aquí, pero previamente le dan un valor aquí. Aquí yo puedo, siempre normalmente yo pongo 0, voy a poner 0.45 esta vez, 0.45. Normalmente pongo 0.5. No, eso es normal ponerse la mitad, pues, ¿no? Porque esta fracción de volumen varía desde 0 hasta 1, pues, ¿no? Por eso yo la mitad pongo 0.5. Y un poco después hay que ajustarlo si es posible. Pues hallamos lo primordial, lo primero que tenemos que hallar es B. Una vez que hallamos B aquí, entonces, pues, por ejemplo, he asumido 0.45, ¿no? Esto asumo entonces aquí. Y vamos a resolver con solver. Sí hay que resolver sí o sí con solver, no hay otra alternativa. Entonces aquí vamos a correr aquí y tenemos, siempre hay que revisar máximo, mínimo, el valor 0, porque la ecuación estamos haciendo 0, pues, ¿no? Y aquí ponemos, ahí ya lo hemos reconocido. Entonces, y el otro ponemos aquí, y la celda que debe corregirse, calcularse y corregirse. Y ponemos resolver. Y aceptar. Entonces, este es a las 10 a la menos 0.000000. Bueno, es negativo, ¿no? Entonces, es igual a 0, pues, ¿no? Prácticamente. Una vez que hemos calculado esto, lo primero que hacemos es calcular el Y, no el X. Al revés está aquí, el Y calculando. ¿Qué hacen ustedes? En esta fórmula que está aquí de función, aquí, lo copian, el primero, el de aquí, lo colocan así. Lo copian esto, hasta aquí nomás. Control C y lo copian y lo colocan aquí, en Y. Después lo ingresan, pues, ¿no? Después el segundo término, ustedes lo colocan y lo colocan aquí. Y va a salir ese número. Solamente el tercero también igual, aquí agarran. Entonces aquí igual hacen esta operación. Entonces ahí hacen, y esto colocan ahí, y hasta ahí lo hacen, hasta aquí. Entonces, y lo copian, lo pegan aquí, igual le ponen y control, y le pegan ahí. Listo. Y ya no están escribiendo, de tal suerte que ya no están escribiendo ¿cómo se llama? No estar escribiendo cada dato, pues, ¿no? Entonces, y lo comprueban, ¿no? Si es efectivamente igual a 0, ¿no? Y lo hacen igual a 1, porque la sumatoria de Y, el primer Y1 es esta fórmula. El segundo Y2 es esto, y Y3 es esto. ¿Ok? Tenemos entonces 3. Y aquí X1, ¿cómo lo calculamos X1? Es más fácil, pues, ¿no? Como por equilibrio, y K es por equilibrio. K es igual, K era por equilibrio, será igual, Y sub I sobre sí. Pues calculamos X. Y despejamos X, ya que tenemos K y mejor dicho. Ahí tenemos para cada componente, KI. Y que sí sería entonces
XI sería XI, sería igual entonces, YI entre KI. KI ya tenemos, ¿no? Con eso calculamos. Es más fácil. Entonces, si quieren lo comprobamos. Ahora, hacemos clic aquí y justo se ha tomado ese valor. Fíjense, ¿no? Por eso el Y debía estar en esta columna, pero por cuestiones, no sé, se le ha puesto aquí. Se le puede trasladar, no hay problemas. Pero primero debía estar aquí Y, después al último debía estar X. Bueno, para cada uno lo calculamos así, sumando tenemos 1. Esta parte quizás ustedes no lo había terminado, pero ahora esta parte siempre es necesario poner en esa orden. Aquí en esta columna, por ejemplo, pueden poner Z1, Z2, Z3. Pero igual, calculo, no hay problemas. Es igual, calculo. El orden siempre el Excel reconoce, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando hacemos la sumatoria, algo así, entonces vamos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta función. Entonces, cuando hago clic aquí, lo hago ver que ya estoy tomando en esa orden. Pues, ¿no? Y eso en Excel no hay problema cuando se trata de poner en orden. Primero hasta que uno, segundo, tercero va poniendo en orden todo. Entonces no es necesario, digamos, Excel es un poco, tiene cierta, si se quiere decir, cierta inteligencia, ¿no? Para eso solamente hay que saberlo utilizar, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? Les puedo repetir. Si tienen alguna pregunta, pregunten. Ya claro, creo, ¿no? Solamente esto no vale por si acaso. Este es 10. Esto en este caso lo voy a corregir, porque siempre a veces lo borro y no lo pongo a guardar y sigo, a veces lo corrijo y no lo guardo y sigue apareciendo el primer error. Ese es lo que pasa a veces, ¿no? ¿Qué me pasa? Hay otro método, al margen de eso, para al Solver que tenemos, hay otro método que se utiliza también, muy utilizado al margen de Solver. En este caso, Solver es más práctico. Pero hay otro método que es método de ecuaciones, que utiliza, por ejemplo, casi MATCAT, por ejemplo, utiliza este método de ecuaciones, que es directo, que vamos a utilizar cuando vamos a hacer con modelos. Y en este momento, para no confundirlos, no los voy a ver, dos métodos nomás, pero por ecuaciones también simultáneas, les voy a mostrar aquí, ¿no? Aquí tengo, creo que un ejemplo. Un ejemplo creo que tengo aquí. Método de ecuaciones simultáneas. Vamos a ver. Evaluación, ecuación, no. No, entonces aquí debe estar. Y aquí. De Raúl Benayo. Aquí está. Esto. No, tenemos también una forma de calcular aquí, ¿no? Ponemos, por ejemplo, aquí tengo son ecuaciones de equilibrio, ¿no? Aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, los valores, los verdes son incógnitas, que nosotros provisionalmente nos damos. ¿Cuánto va a ser temperatura de burbuja? Y provisionalmente esto nos damos estos valores. Normalmente esto y calculamos la presión de saturación. Nos damos esta temperatura, bueno, esa temperatura promedio que nosotros hemos calculado aproximadamente. Pero yo puedo darme arbitrariamente también aquí. Y calculo lo que sí tengo. Esto yo lo pongo como valor inicial. Trato de calcular entre estos tres mayas nomás. El último hago que dependa de estos tres, de la sumatoria, ¿no? Y1 más Y2 más Y3 es igual a 1, pues, ¿no? Entonces el último, para que no involucrarlo en la celda, lo pongo así. Pero ustedes pueden poner también así. La cuestión es que la sumatoria debe ser 1. Ustedes asumen estos valores iniciales, tanto de la temperatura de burbuja como de estos valores iniciales. Una vez que han asumido, ustedes calculan la presión de saturación con la temperatura promedio, pues, que le dan, ¿no? Con esa temperatura, con la temperatura, entonces calculamos, ¿no? Entonces esta temperatura de saturación para cada uno, porque esta temperatura, con esta temperatura asumida,
ustedes calculan esto. Van calculando, y una vez que calculan eso, así calculamos x1. ¿No? X1 es igual de la ecuación de equilibrio, ¿no? De la ecuación de equilibrio. Aquí sería igual x1, sería igual y1 sobre y1 por presión por presión dada sobre ¿cómo se llama? De presión de burbuja también. Ahora vamos a ver. Esta es la presión de burbuja. Esta es la presión de burbuja. Entonces la presión de burbuja tenemos ahí tenemos x1 y tenemos ahí la ecuación, ¿no? x1 por presión de saturación 1, pongo la ecuación, y menos presión. Esta es la presión de burbuja, listo. La segunda ecuación es la del x1, o sea, el valor de y1, mejor dicho, y1. Como esto sea y1, la ecuación de y1. Claro, haciendo cero, por si acaso. En todo caso se hace cero. Este es y2, y3, y este es el otro, la sumatoria. Y1 más y2 más y3 igual a 1, ¿no? Pero como es cero, le he puesto menos 1. O sea, son 4 ecuaciones simultáneas. No se olviden aquí. La presión de burbuja, aquí la ecuación, el valor de x1, el valor de la ecuación de x1, x2, x3, y y1, no, aquí es y, aquí es x para lucir. Valor de y1, y2, y3 es ecuaciones. Y este es y1 más y2 más y3 igual a 1. Y esto en las ecuaciones simultáneas se pone así. A cada ecuación se le pone absoluto, se hace clic aquí, más valor absoluto, se hace clic en el segundo valor absoluto de cada una de las ecuaciones. Aquí son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ecuaciones simultáneas, ¿no? Entonces calculamos. El tema es de que este valor f, igual que en Solver, el valor f tiene que ser 0. Si no es 0, puede haber cierto error. Si es 0, entonces estos valores aceptados ya es aceptado. 66, 93, ¿se acuerdan? 93, y la composición. Entonces aquí TR también igual, 68, 95 no se sale igual. Solamente la diferencia, esta expresión de Rocío. El primero es expresión de Rocío, ya que se trata de TR, aquí expresión de Rocío, pero en función de las presiones que hemos hallado aquí. Voy a hacer clic si quieren. Aquí hago clic y fíjense, ya ves, ha tomado las presiones. Y todos los valores, y todo, ¿no? Entonces, ustedes trabajan con estos valores de x. Este es x1, la ecuación de x1, x2, x3 y la sumatoria. Este es x1 más x2 más x3 igual a 0, o igual a 1, mejor dicho. Pero como que ponemos 0, menos 1, pues, ¿no? Igual hacemos aquí. Y este también, aquí ya no entra KI, ¿no? Entonces, esa es una forma de resolver, es un método. En otras palabras, tendríamos tres métodos. El método iterativo, el método solver y el método de ecuaciones simultáneas. En este caso tenemos, por ejemplo, los verdes son los valores asumidos, ¿eh? Son valores asumidos, incógnitas, o valores asumidos aquí. Son valores asumidos. Los valores que ustedes inicialmente asumen. No cualquier valor, por supuesto. Tienen que asumir con cierto criterio, pues, ¿no? Que la suma de y1, y2, o así, tiene que ser igual a 1, por ejemplo. Aquí la sumatoria de los tres tiene que ser igual siempre a 1. Pero esto también es un poco, hacemos más ejercicios y vamos a hacer, por ejemplo, para algunos, cuando trabajemos con modelos, quizás esta parte también es interesante. Son métodos de cálculos, ¿no? O sea que nosotros siempre en ingeniería requerimos de varios métodos de cálculos. No podemos confiarnos en un solo método. Ahora, no solo en Excel, ustedes también pueden simultáneamente utilizar otra herramienta, ¿no?, de cálculo como MATCAD. Yo comparo los resultados con MATCAD, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. O con MATLAB, o con vuestras calculadoras que están ustedes trabajando también. Entonces, para tener corroborar, lo que siempre debemos acostumbrarnos desde ahora es de que el ingeniero
no debe confiar mucho en sus resultados. A pesar de que puedan tener el resultado, puede tener cierta implicancia, el resultado puede ser muy, en algunos casos, fatal, ¿no? Estamos calculando la resistencia, por ejemplo, de un tanque, por ejemplo, hasta cuánto de presión puede alcanzar, ¿no? Ustedes están calculando de qué forma debe ser, ¿no?, el diseño, ¿no? Por ejemplo, ustedes observan, por ejemplo, los tanques para depósitos de gases es medio redondo, esférico, porque las fuerzas, distribución de las fuerzas de la presión son radiales, pues, ¿no?, en forma homogénea, ¿no?, la distribución. Si tuvieran esquinas, probablemente la presión no ejercería en forma radial, sino en algunos sitios sería mayor y en otros sitios sería menor. Y eso sería problema, porque puede haber un resquebrajamiento, una explosión por ahí, por la forma como uno ha diseñado, pues, ¿no? Y los cálculos tienen que ser precisos. No podemos darnos el lujo de equivocarnos en ingeniería, y podemos volarlo una planta o malograr un lote. Por ejemplo, en teñidos, por ejemplo, ¿no? A veces cambian un lote de hilos, tops o lana o algodón, lo que sea. Varios tops, ustedes están teñiendo. Entonces, si ustedes se han equivocado en un cambio de concentración de otro lote a otro lote, no lo han tomado en cuenta bien, entonces pueden malograr todo un lote, ese es dinero. Por eso los ingenieros no pueden darse el lujo de equivocarse. En estructuras, por ejemplo, en un edificio, ¿no? Tienen que ensayar, tienen que ver, digamos, el equilibrio de fuerzas que va a actuar sobre el edificio con las estructuras planteadas. Porque en un pequeño movimiento sísmico ese edificio se puede ir abajo. Entonces debe estar comprobado contra todas las fuerzas externas que puede existir dentro sobre lo que está edificado la estructura. Esa estructura diseñada debe garantizar de que ese edificio no se va a caer con simples movimientos, o sea, internos. Entonces, nosotros igual, ¿no? Y cuando manejamos concentraciones, más que todo nosotros manejamos concentraciones de reactivos. Entonces, algunos productos o insumos pueden venir con concentraciones relativamente bajas y algunos con concentraciones relativamente altas. Y eso no nos permite, digamos, tomar con mucha seriedad para no equivocarnos, ¿no? Y inclusive las fórmulas para muchas cosas, en el sector de alimentación es igual, ¿no? No podemos darnos lujo de esto. Por eso contrastamos nuestros resultados con otras herramientas, con otros métodos de cálculo. Es como yo diría, pues, ¿no? Utilizando el método por decir, vamos a decir, aunque no sería eso, ¿no? Dable. Utilizando el método iterativo, obtenido este resultado. Pero yo he utilizado el método de ecuaciones simultáneas y obtenido este resultado. Y nuestros resultados son iguales, pues, ¿no? Pero no te has plagiado, pues, ¿no? Usted ha utilizado otra metodología y el otro ha utilizado otra metodología, pues, ¿no? Y ahí está la diferencia, pues, ¿no? Ahora el marco conceptual, el marco teórico, quizás podría hacer eso, porque la pólvora está, algunos principios, bases, todo ya está definido, pues, ¿no? El problema está demostrar qué tipo de método ha utilizado, qué método ha seguido uno para hacer su trabajo. Eso es lo que tenemos que demostrar cuando hacemos nuestros trabajos de investigación. Y es lo mismo tienen que hacer ustedes, ¿no? Buscar nuevos métodos, de obtener de la forma más fácil, quizás, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo, el solver es más fácil, pues, ¿no? Para calcular el punto de burbuja y punto de rocío, ¿no? Y también, bueno, en el caso de esto, también hay otros métodos, ¿no? De repente probablemente con modelos va a ser un poco más complicado. Nos conviene, por ejemplo, aquí, darnos cuenta cómo está resuelta esta ecuación. Cosa que cuando hacemos con modelos, esto nos va a hacer más fácil, porque como es comportamiento ideal, un poco más fácil, ¿no?, para nosotros, ¿no? Esa es la forma. ¿Alguna pregunta? Con respecto al examen, va a ser lo siguiente, les voy a indicar. El examen va a ser voy a crear un archivo Drive,
un archivo Drive donde les voy a dar link para si ustedes se llevan si están trabajando con Excel, entonces ustedes, su trabajo que han hecho en el Excel o alguna otra herramienta, ustedes le sacan foto o lo ponen ahí en PDF. Entonces, más bien les voy a pedir que me pongan en su hoja los resultados secundarios y los resultados finales. Me ponen los resultados principales. Por ejemplo, supongamos ponen temperatura burbuja, temperatura de rocío, tanto, entonces yo voy calificando también su avance, pues, ¿no? Cuánto ha obtenido secuencialmente, ¿no? Entonces, el error puede estar en calcular temperatura de burbuja o temperatura de rocío, ¿no? Entonces, por eso que tengo que saber, ¿no? En su hoja resumen, que me van a entregar a mí, me ponen las respuestas. ¿Está claro? En la hoja, en resumen, me ponen su respuesta con su número de ustedes, con su código, todo. Y lo que han obtenido en su máquina, han trabajado, eso me lo ponen en el Drive. En el Drive, que yo les voy a dar el link, ¿ya? O colocan, voy a crear en ahí mismo, colocan ustedes, un Drive va a crear dentro del trabajo, ahí va a crear, ¿ya? Esos links les voy a dar, donde voy a poner, primera evaluación. Esto se llama ahora primera evaluación, ya no es práctica calificada, nada. Ahora, como es por competencia, ustedes en realidad van a dar de un mes de avanzado, ¿no? Cada mes han pedido, pero piden por unidad, pero algunas unidades son tan cortas que no, tampoco no va a dar, pues, ¿no? Entonces, de un mes que hemos avanzado, que es refrigeración y comportamiento ideal hasta el relé de Raúl, ¿no? Eso es lo que nos corresponde el día de mañana.